Voy a compartir con ustedes un pasaje bíblico que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 1 en adelante. Allí dice que una vez más David, que ya era rey a esta altura de la historia, reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta, una carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros, címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Sobre este pasaje quiero hacerle algunos comentarios. Y obviamente de estos comentarios surgirán las lecciones que nosotros tenemos que aprender, porque aquí hay una lección importante. En primer lugar, les cuento que el arca representa la presencia de Dios. Por eso es que a ellos les interesaba tanto poder tenerla cerca. El arca había estado durante muchos años entre los filisteos, este pueblo enemigo de Israel, porque se la habían robado, ¿sí? Pero al final, bueno, se la terminan devolviendo. No viene al caso ahora cómo, pero el arca quedó ahí, en la casa de Abinadab, desde que los filisteos la habían devuelto. Y ellos obviamente querían tenerlo, David por lo menos quería tenerla en la capital del reino, allí en Jerusalén. La segunda cosa que les quiero mencionar, que tiene que ver con esta historia, es que cada familia fue diseñada para establecer, extender la línea generacional divina. Es decir, el plan de Dios para la humanidad corre a través de las familias. Por eso en esta historia encontramos por lo menos 2 familias de las cuales podemos aprender un montón de lecciones que hoy no vamos a ver, pero si les interesa a ustedes pueden seguir leyendo la historia en su casa. Toda familia fue diseñada para establecer esas líneas generacionales divinas. Y es interesante que en la Biblia la palabra casa, que para nosotros por ahí es una palabra que más que nada se refiere a algo material, a un edificio, pero cuando encontramos la palabra casa en la Biblia, la encontramos o en hebreo, como en este caso, con la palabra bayit, o en griego con la palabra oikos, pero significa básicamente lo mismo y tiene que ver con este significado: lugar del Padre. Lugar del Padre, lugar donde se recibe la provisión del Padre, pueden encontrarlo también con otro significado, ¿no? O lugar donde el Padre forma a los suyos. Esos significados obviamente que expresan mucho y nos enseñan acerca de lo que está en el plan de Dios respecto a nuestras
casas. Insisto, nosotros por ahí cuando hablamos de casa hablamos de lo material, ¿no? Pero por ahí quizás más se aproxima nuestro concepto de hogar, ¿no? Con el concepto bíblico de casa. Así que toda familia, según el plan de Dios, es formativa, en el sentido de que enseña y transmite la presencia de Dios a su generación. Bueno, eso mismo se estaba cumpliendo en la familia de Abinadab. Ese personaje que aparece aquí, en la casa de quien estuvo el arca durante tanto tiempo. El arca estuvo en la casa de Abinadab 20 años, por lo menos. Por lo menos 20 años. Y la Biblia se encarga de hacernos ver que durante todo ese tiempo, la casa, el hogar, la familia de Abinadab fue grandemente bendecida. Y ustedes saben, lo hemos mencionado otras veces, que entre los judíos hay una forma muy particular de hacer notar tanto la bendición como la maldición. ¿Sí? Es decir, sus emociones se hacen ver o quedan registradas en los nombres que le ponen a los hijos, o en los nombres que aún ellos mismos usan, ¿sí? Para llamarse entre ellos, ¿no es cierto? Y es interesante entonces que en los nombres de la casa de Abinadab está manifiesta la operación, la obra que el arca de Dios, representando la presencia de Dios mismo, había hecho en su casa, ¿no? Por ejemplo, Abinadab significa generosidad, ¿sí? Usa, que era uno de sus hijos, significa fuerza. Ahío, que era otro de sus hijos, significa armonía o unidad. Y justamente en estas características encontramos la tercera cosa que yo les quiero decir ahora, que la presencia de Dios siempre bendice las casas. Anótenlo por ahí, por favor. La presencia de Dios bendice las casas. Entonces, estas son las características de las familias que tienen el arca de Dios, que tienen la presencia de Dios en medio de ellas. Es decir, una generosidad como estilo de vida, fuerza para extender el Evangelio, armonía para predicar el Evangelio de Dios, el Evangelio del Reino. Esas son las características de una familia en la cual se manifiesta la presencia de Dios. Pero como ustedes vieron, luego del incidente con Usa, uno de los hijos, el arca fue llevada a otro lugar, a otra familia, ¿sí? A otra casa, la casa de Obed-Edom. Obed-Edom era un hombre buscador de Dios. Y a partir de ese día, nos cuenta esta historia, ustedes lo vieron ahí conmigo y también está en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 26, se relata lo mismo también, que ahora la familia de Obed-Edom empezó a ser bendecida. ¿Sí? Así que hasta ahora la presencia de Dios había bendecido a la familia de Abinadab. Ahora que el arca, la presencia de Dios estaba en la casa de Obed-Edom, él empezó a ser bendecido junto con toda su familia. Así que cuando el arca regresa a la vida de una familia, se manifiesta la bendición extrema, ¿no? Y la historia inclusive que acabamos de leer se encarga de mencionarnos que en solo 3 meses nada más, mitad de pandemia podríamos decir, ¿no? En 3 meses nada más, la presencia de Dios había revertido por completo la vida de la familia de Obed-Edom y habían sido bendecidos tremendamente. Ahora hay una cuarta cosa que les quiero mencionar y que también aparece en la historia. Y esta cuarta cosa nos habla de el mal manejo de la presencia de Dios. Porque como vimos en la historia, el mal manejo de la presencia de Dios trae tropiezo, trae pérdida, trae muerte. Y sobre esto quiero que prestemos atención. Estamos hablando en este tiempo de la familia. Y hace varios meses que venimos insistiendo en buscar presencia de Dios para nuestras familias. Pero ahora tenemos que agregar esto, que surge a partir de la historia que acabamos de leer. Que el mal manejo de la presencia de Dios puede ser realmente peligroso para nuestras familias. Así como es bueno, como es buena la presencia de Dios en casa, también tenemos que saber que es peligroso el mal uso de la presencia de Dios. Y vemos que David tuvo un muy buen deseo, pero se manejó con un principio equivocado. Ahora les muestro.
El arca, según la ley que tenían ellos en aquel tiempo, tenía una forma específica de ser trasladado. Como muchas veces nosotros explicamos aquí, el Antiguo Testamento sobre todo se maneja con mucho simbolismo, pero porque Dios no tenía otra forma de hablarle a esa gente de aquel tiempo. En este tiempo, Dios nos puede hablar de otra manera porque contamos con la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, cosa que sucedió recién después de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, hoy no necesitamos simbolismo, pero podemos entender la lección que Dios nos quiere dar a través de los simbolismos del Antiguo Testamento. Y hay un simbolismo muy particular, una lección muy particular en la forma en que había que trasladar el arca de Dios. Por supuesto que la presencia de Dios hoy por hoy no está metida dentro de una caja, por eso les hablo de simbolismos, ¿sí? Pero el arca entonces tenía que ser trasladado de una manera particular y la ley de ellos decía que tenía que ser trasladado por levitas, es decir, ese grupo de personas pertenecientes a la tribu de Leví justamente, que estaban pura y exclusivamente apartados, dedicados, consagrados a servir en el templo de Dios. Así tenía que ser transportado el arca. Como les dije, David tuvo una muy buena iniciativa, pero no tuvo en cuenta la manera en que Dios quiere que su presencia sea transportada. Y entonces a él le pareció obvio y lógico poner el arca sobre una carreta. Pero la verdad es que esa era una manera en que los pueblos paganos trasladaban a sus dioses, ¿sí? De hecho, el trasladar a su Dios en una carreta era invento de los filisteos, ese pueblo que siempre estuvo en lucha con el pueblo de Dios. Y Dios estaba tratando de darles una lección bien particular y enseñarles que su presencia no se maneja como la manejan los demás pueblos, sino que hay una manera específica de manejar la presencia de Dios. Esta lección entonces a nosotros ahora nos enseña esto, que nosotros podemos tener muy buenos deseos, pero si no hacemos las cosas conforme al orden de Dios, si no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, aún con la mejor de nuestras intenciones, fracasaremos. Esta lección nos enseña que no alcanza con las mejores intenciones, sino que hay que agregarle a las intenciones la obediencia completa y aún la investigación, ¿no? El estudio, a ver cómo quiere Dios que manejemos su presencia, porque no es cuestión de hacerlo a nuestra manera. Y cuando nosotros hacemos las cosas a nuestro estilo, sucede lo que pasó en esta historia. Viene la muerte, viene el fracaso, ¿sí? Aunque, insisto, haya habido la mejor de las intenciones. Y esto pasa en las familias, esto pasa en la iglesia, esto pasa en la ciudad, pasa en la nación, toda la fiesta y la alegría que de pronto podemos tener porque hubo una buena iniciativa, termina en una gran pesadumbre. ¿Por qué? Porque no hicimos las cosas como a Dios le agrada. La muerte ocurrió como consecuencia de un tropiezo. Y el tropiezo viene, según Oseas capítulo 4, cuando hay ignorancia. Oseas decía que el pueblo de Dios pereció ¿a causa de qué? A causa de la ignorancia, a causa de la falta de conocimiento. ¿Sí? Cuando escasea la revelación, ¿se acuerdan que el domingo, los que estuvieron en la transmisión del domingo, se van a acordar, ¿no? Que escaseaba, en la época de Samuel, cuando era niño, escaseaba la revelación. ¿Sí? Y cuando escasea la revelación, hay fracaso, hay muerte. En la historia del domingo también hubo muerte. Tropiezo viene por la gente que corrompe ese estilo original de Dios, ¿sí? Cuando Dios dice esto háganlo así y nosotros decimos, bueno, pero si es de esta manera también está bien. Necesitamos ajustarnos a los planes de Dios, necesitamos ajustarnos a la voluntad de Dios. Y como digo, no sirve con que simplemente nos hagamos conocer en medio de la ciudad como cristianos, sino que hay que actuar como Dios dice. ¿Sí? No alcanza con llevar el nombre, puede ser una muy buena intención, pero no sirve. Delante de Dios hay que manejarse como Dios manda. Tropiezo viene cuando la gente sin santidad quiere llevar la presencia de Dios. ¿Sí? Pretendemos tener presencia de Dios en casa, pero no tenemos santidad.
Entonces viene el fracaso. Ese día la muerte vino y se llevó a Usa. ¿Se acuerdan que les dije que cada miembro de la familia de Abinadab tenía un nombre significativo? ¿Sí? Bueno, Usa, les dije, significa fuerza. Ese día la muerte vino y se llevó la fuerza de esa familia, la fortaleza. ¿Sí? Y esto es lo que muchas veces sucede cuando nosotros intentamos acercarnos a Dios según nuestra idea, según nuestro formato, según nuestras costumbres, nuestros pareceres. Lo que sucede es que empezamos a perder fuerza. ¿Te pasó? ¿Te pasó que aún asistiendo a una reunión, bueno, ahora virtual, ¿no? Pero aún asistiendo a todas las transmisiones durante el día, durante la semana, te sentís desanimado, te sentís sin fuerza. Y vos decís, pero ¿qué pasa? Si yo no falto a ninguna reunión, yo estoy en contacto con los hermanos de la iglesia, pero el ánimo nunca, no me caracteriza, no estoy animado, estoy desalentado. ¿Sí? Bueno, probablemente lo que te está ocurriendo es que quisiste adorar a Dios según tu formato, según tu manera. Y esta historia nos enseña que cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, una de las primeras cosas que perdemos es justamente la fuerza, la fortaleza. Pero yo no quiero terminar este mensaje hablándote de algo negativo, sino todo lo contrario. Espero que con lo que te dije ya alcance para darte cuenta de que las cosas hay que hacerlas como Dios quiere. Entonces, la quinta cosa que te quiero decir esta noche, antes de terminar, es en qué consiste el buen manejo de su presencia. ¿Sí? Y para eso quiero usar otro pasaje de la Biblia que quizás también lo conoces bastante bien, que está en Deuteronomio capítulo 6. Por favor, toma nota, porque sería bueno que después en tu casa, bueno, estás en tu casa ahora, después todavía me quedan esas frases típicas de reuniones en el templo, ¿no? Después en tu casa. Estás en tu casa ahora, pero cuando termine esta transmisión, puedes agarrar la Biblia y desmenuzar este pasaje. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dios está hablando y le dice a su pueblo, escucha, pueblo mío, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Te voy a ir leyendo el pasaje, pero lento, pausado y desmenuzando frase por frase para que podamos entender juntos en qué consiste el buen manejo de su presencia. ¿Sí? Entonces, el texto comienza así: el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Qué significa eso? Que nadie ni nada más que Jesús puede ser nuestro Señor. ¿Sí? Nada ni nadie puede manejar nuestra vida. ¿Sí? A ver si entendemos esto. A veces hay personas que nos manejan. ¿Sí? Hay personas que quizás, no sé, porque tenemos una deuda con esa persona, ya sea monetaria, emocional, o porque ejerce algún tipo de influencia, de autoridad o de temor sobre nosotros, nos maneja la vida, ¿no es cierto? Pero también pasa que a veces nos maneja la vida en las circunstancias. Ahora mismo estamos en una situación de mucho miedo en la ciudad. Si el miedo nos maneja, el miedo es nuestro Señor. Si la queja nos maneja, la queja es nuestro Señor. Si el enojo, típico de este tiempo, nos maneja, entonces el enojo es nuestro Señor. ¿Me están entendiendo? Este pasaje dice que nadie ni nada puede ser nuestro Señor excepto Jesucristo. Sigo leyendo, versículo 5. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué significa esto? Desde la esencia misma de la vida. El corazón tenía que ver con la esencia de la vida en aquel tiempo. Y quizás ahora también, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma. El alma es donde reside la voluntad. Es decir, yo tengo que desear, desde mi voluntad y poner la voluntad en amar a Dios. ¿Sí? Si mi voluntad tiene que estar comprometida con amar a Dios. ¿Sí? Y con todas tus fuerzas, dice. La fuerza tiene que ver con las energías propias. Es decir, a ver, decime si no te pasó que a veces te vas temprano de casa a trabajar, ¿sí? Llegás tarde,
Ese día habían propuesto quizás hacer el devocional juntos, o vos mismo te habías propuesto sentarte a estudiar la Biblia, hacer algún tipo de estudio bíblico, asistir a una de nuestras escuelas o algo así, y decir, no, estoy tan cansado que la verdad que hoy no tengo ganas de nada. Pero aquí dice que yo tengo que reservarme una muy buena parte de mi energía para adorar a Dios cada día. Si yo no hago eso, entonces estoy haciendo un mal uso, un mal manejo de la presencia de Dios. Versículo 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Cuáles son las palabras que circulan por tu mente constantemente? ¿Viste cuando decís, ay, escuché una canción, no me la puedo sacar de la cabeza, ahora la estoy cantando todo el tiempo? ¿Te pasa lo mismo con los versículos bíblicos? ¿Te pasa lo mismo con los mensajes que escuchás de las transmisiones de la iglesia o algún otro mensaje que hayas escuchado de algún otro predicador por ahí? ¿Te pasa que esas palabras están todo el tiempo en tu mente y por lo tanto también, se manifiestan en tu ánimo, en tu energía, ¿sí? O lo que pasa por tu mente constantemente son pensamientos de mal, como decía recién, de temor, de queja, de odio, de rencor. Grábate en el corazón, dice el Señor. Versículo 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos escucharon una lección de tu parte? Lección bíblica me refiero, No esas lecciones que estás ahí parado con la chancleta en la mano, ¿no? ¿Me van a hacer caso o no? No tiene que ver con esas lecciones. Tiene que ver con las lecciones de parte de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tus hijos a enseñarle palabra de Dios, a discipularlos? ¿O estás esperando que la iglesia lo haga? Háblales de ellas cuando estés en tu casa, dice el texto. Pero sigue diciendo, y cuando vayas por el camino. ¿A qué se refiere? Se refiere a la vida cotidiana, es decir, que en la vida cotidiana no debe faltar la enseñanza. Y esto a mí me llamó la atención porque, claro, uno generalmente aparta un tiempo para sentarse a tener quizás el devocional en casa o compartir algo de la palabra, ¿sí? Pero esta frase es mucho más, a ver cómo lo digo, mucho más popular, mucho más diaria, mucho más de cada minuto. Es decir, en la vida cotidiana no podemos dejar de enseñar la palabra del Señor. Así que te llevaste a tu hijo, no sé, a tu hija a arreglar el jardín en el fondo, a arreglar, no sé, a arreglar algo en el auto, te lo llevaste para que te acompañe al lavadero, y le vas enseñando acerca de Dios. A eso se refiere. Eso es buen manejo de la presencia de Dios. Y dice, cuando te acuestes. Y me llamó también la atención en este sentido, de que dice, cuando te acuestes, no dice, cuando te acuestes en paz, o cuando te acuestes después de un día exitoso. No, dice, cuando te acuestes. ¿Cuándo te acostás vos? ¿Vos te acostás solamente después de un día en el cual te fue bien? Y en el día que te fue mal, ¿no terminás acostándote? Así que esta frase es para todos los días, es para cada vez que te vayas a acostar, no importa cómo se haya presentado el día, ¿sí? Así que cuando te vayas a acostar, aunque tu día, haya sido malísimo, no salió como querías, pero aquí dice que adores al Señor. Y después dice, y cuando te levantes, es decir, lo primero que hagas a la mañana, lo primero que haces a la mañana. Muchas veces también hablamos de esto. ¿Qué es lo primero que haces cuando apoyas un pie en el piso? ¿Cuál es la primera decisión que tomás cuando pones un pie en el piso después de haber estado durmiendo toda la noche? La consagración, allí, en ese momento. Dice el versículo 8, átalas a tus manos como un signo. Claro, otra vez estamos hablando de simbolismo. Eso no significa que ahora te compres una pulsera que tenga un texto bíblico. Significa que las manos en la Biblia hablan de autoridad. Y cuando este texto dice que ates las palabras de Dios a tus manos, lo que está diciendo es que la presencia de Dios sea el signo de tu autoridad, sea el motivo de tu autoridad, sea la manifestación de tu autoridad. ¿Sí? Que tu autoridad no tenga que ver con que levantás la voz y gritás fuerte porque de esa manera haces ver tu autoridad. Que tu autoridad no tenga que ver con el ejercicio de la violencia. Tu autoridad tiene que ver con la adoración a tu Dios,
que se note que sos un adorador de Dios, porque eso te dará autoridad. Eso es lo que dice el texto. Versículo 9, escríbelas en los postes de tu casa. ¿Para qué sirven los postes de tu casa? Para sostenerla y para darle fortaleza. ¿Qué es lo que sostiene tu hogar? El hogar está sostenido por el nombre de la familia, está sostenido porque hay un ingreso económico, está sostenido. ¿Por qué está sostenido tu hogar? Que el sostén de tu hogar sea la palabra de Dios. Y por último, y en los portones de tus ciudades, es decir, la vida pública. Que tu vida pública sea una manifestación de tu adoración al Señor. Deuteronomio 6 nos habla del buen manejo de la presencia de Dios. La historia que leímos en el libro de Samuel nos habla del mal manejo de la presencia de Dios. Y ya sabes, el mal manejo trae fracaso y trae muerte, más allá de las buenas intenciones que puedas tener. Pero el buen manejo es el que trae vida. Así que, antes de terminar, quiero insistirte mucho, quiero insistirles a todos los que estén allí en casa, en que aprendamos a usar bien la presencia de Dios. Yo estoy bien seguro de que todos ustedes se conectaron a esta transmisión porque, por supuesto, que tienen la buena intención de cuidar la presencia de Dios. Pero tenemos que ser conscientes de que muchas veces hicimos mal uso de la presencia de Dios. Porque hablando de la presencia de Dios, hicimos las cosas a nuestra manera. Hablando de la presencia de Dios, nuestro corazón estaba en otro lugar. Hablando de la presencia de Dios, nuestro corazón no estaba en pureza ni en santidad, ni nuestra mente, ni nuestras manos, ni nuestros pies, ni nada. Y eso puede traer fracaso y puede traer muerte, inclusive, a nuestros hogares. En este tiempo en que estamos aprendiendo a aferrarnos a la palabra de Dios, a aferrarnos a su presencia, aprendamos también a manejar la presencia en el buen sentido de la palabra. Desde hace tiempo que venimos planteando, recordando, exhortando a que haya en nosotros un corazón de adorador. Y hoy volvemos a decir lo mismo. Hoy volvemos a plantear exactamente lo mismo, diciendo que no alcanza con querer tener presencia de Dios en casa. Es necesario manejarla de acuerdo a la voluntad del Padre. Así que por favor, quiero que en tu tiempo de intimidad pienses en esto. Como te dije hace un momentito, si te está faltando la fuerza, o quizá alguna de esas otras dos características que vimos ahí en la casa de Abinadab, ¿se acuerdan? Generosidad, armonía. Probablemente te das cuenta de que no estás con fuerza, o quizás otro se dé cuenta de que le falta generosidad. Es decir, ¿qué pasa que no estoy tan generoso como antes? ¿Qué pasa que en casa no hay armonía? Y probablemente lo que está pasando es esto, que se estuvo haciendo un mal uso de la presencia de Dios. Entonces, ponete firme en la búsqueda de la voluntad de Dios. Y que en este tiempo tus energías estén concentradas en agradar al Señor. Si te das cuenta que te está faltando algo de esto, que hoy mismo empieces a orar en ese sentido, decir, Padre, me estoy sintiendo mal, estoy sintiendo que algo me está faltando, o en algo estoy fallando, o hay algo de fracaso en mi casa. Señor, que tu voluntad se manifieste y que empecemos a manejar todos correctamente tu presencia en casa.